Hagamos una pregunta filosófica. ¿Qué es lo que constituye el alma de una persona? ¿Es su personalidad, sus recuerdos, sus emociones, la historia de sus buenas y malas acciones? ¿Es una energía que habita un cuerpo vivo, una conciencia activa o incluso todo lo anterior? ¿O es el alma simplemente un concepto completamente nebuloso e indefinible? La idea del alma es casi tan antigua como la propia civilización humana, con filósofos que se remontan a la antigua Grecia e incluso antes de reconocer su existencia. Numerosas religiones de todo el mundo, si no todas, también tienen enseñanzas sobre la naturaleza de las almas, aunque pueden variar. Por ejemplo, el judaísmo y algunas denominaciones del cristianismo afirman que solo los seres humanos tienen un alma inmortal, que vivirá en el cielo después de la muerte de una persona y el final de su tiempo en la tierra. Mientras tanto, ciertos teólogos católicos, es decir, las personas que estudian religión, afirman que un alma habita en todas las criaturas vivientes. Y así, el debate filosófico y teológico continúa, con el consenso general de que las almas son un poco de todo. Cada parte de alguien que los convierte en quienes son. Carácter, emociones, razonamiento, conciencia, recuerdos y pensamientos, todo mezclado. Pero si aceptamos que un alma es algo que existe, entonces, ¿es algo que se puede alterar? ¿Es constante o se puede manipular? ¿Podría el alma de una persona incluso ser eliminada por completo? A primera vista, SCP-158 parece ser un dispositivo que se asemeja a un brazo mecánico. De hecho, se parece mucho al tipo de máquina que esperaría encontrar dentro de una gran fábrica, como parte de una línea de ensamblaje, soldando y taladrando componentes juntos día tras día. Sin embargo, este brazo mecanizado en particular presenta una serie de diferencias únicas y extrañas con respecto a cualquiera que se use actualmente en la producción automatizada. Para empezar, tiene un accesorio inusual en un extremo, una garra de 3 puntas similar a un tridáctilo. El brazo en sí también está diseñado para colgarse del techo, idealmente colgando boca abajo en una habitación lo suficientemente grande como para acomodarlo. Hay una larga serie de cables enrollados que conectan a SCP-158 a una consola de computadora complicada, que se usa para controlar el dispositivo, mientras que los cables restantes están destinados a conectarse a una fuente de energía. En cuanto a la consola, posee una unidad de visualización y un teclado como cabría esperar, y en la parte inferior hay lo que parece ser algún tipo de dispensador, aparentemente diseñado para acoplarse a algún tipo de contenedor, que mide 3 pulgadas de ancho por 7 pulgadas de alto. El recipiente ideal para encajar el aditamento es el de un tarro o cubilete de cristal. Este brazo mecánico fue descubierto por primera vez por la Fundación a fines de 2007, dentro de un hospital incendiado en un lugar desconocido que ha sido eliminado del archivo de SCP-158. El hospital en sí estaba en ruinas, abandonado y parecía haber estado sin usar durante un periodo de tiempo considerable, aproximadamente 5 años, pero quizás más. Los agentes que trabajan para la fundación recuperaron a SCP-158 junto con un manual del propietario, que presumiblemente habría contenido instrucciones detalladas que describen la función del dispositivo y exactamente cómo operarlo. Este manual resultó gravemente dañado por el fuego, pero las partes legibles del mismo fueron transcritas y copiadas más tarde. Y ahora, una sola copia de lo que quedó del manual se mantiene con SCP-158 en todo momento. Si bien la mayoría de las instrucciones que detallan el funcionamiento de SCP-158 sobrevivieron y se pueden copiar, los capítulos que podrían haber explicado quién lo construyó o qué hizo en realidad quedaron demasiado dañados para leerlos y se perdieron en el incendio. Al igual que el manual del propietario, todos los componentes de SCP-158, el brazo, la consola y los cables, parecen haber sufrido algún daño por fuego, pero permanecen intactos y en pleno funcionamiento. El daño es solo cosmético, y aunque puede tardar unos 20 minutos en arrancar, este daño por fuego no afecta el funcionamiento de la máquina. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es exactamente el propósito de este brazo mecánico? Bueno, a través de un largo proceso de prueba y error y siguiendo las partes sobrevivientes del manual, la Fundación pudo hacer que el dispositivo volviera a funcionar. Aprendieron que SCP-158 solo realizará su función cuando se le presente un ser vivo común. Si bien los seres humanos,
es decir, los miembros del personal de clase D, suelen ser utilizados como sujetos de prueba por la Fundación. Esto en realidad se aplica a cualquier criatura viviente que tenga la capacidad de mostrar cognición, que es el proceso mental de adquirir conocimiento con el fin de realizar funciones cognitivas. Funciones como pensar, recordar y resolver problemas. Cuando una persona u otro ser no humano que posee cognición se presenta a SCP-158, la máquina se pondrá a trabajar y extraerá de ellos una sustancia desconocida a base de gas. Luego, esta sustancia se deposita en el frasco o vaso de precipitados que se ajusta al dispensador debajo de la consola. Así que, ¿qué se necesita? ¿Es algún tipo de dispositivo de descontaminación avanzado que elimina todas las toxinas e impurezas del cuerpo? Oh, si eso fuera cierto. Lamentablemente, verás, la Fundación no le dio a SCP-158 el apodo de extractor de almas por nada. Una vez que la máquina ha realizado su función, el organismo ahora cognitivo en el extremo receptor mostrará una pérdida completa y total de sus funciones cerebrales superiores. No podrán hablar, formar pensamientos coherentes o incluso recordar quién eran antes de que se activara SCP-158. El dispositivo les robará todas y cada una de las partes de sí mismos, esencialmente dejando a la persona o criatura como una cáscara vacía, una cáscara de su yo anterior, un cuerpo sin alma. Quizás aún más cruel, sin embargo, es que este proceso de extracción no es fatal y las víctimas quedan vivas después. Ya no poseen su capacidad para el pensamiento cognitivo y no responderán a ninguna forma de estímulo externo a su alrededor. Se ha registrado cierto nivel de actividad del tronco cerebral en la mayoría de los casos, y se sabe que los sujetos exhiben reflejos básicos, pero este es el único movimiento activo del que ahora son capaces. En cuanto a esa sustancia que los sujetos de prueba han eliminado de sus cuerpos, bueno, toma la forma de gas, como mencionamos anteriormente, pero también parece estar compuesto por una mezcla de energía cinética, eléctrica, térmica y lumínica. De hecho, cada frasco de la sustancia es una fuente infinita de estos diversos tipos de energía, aunque solo es capaz de una tasa y una producción muy bajas en promedio. El consenso general entre los investigadores de la Fundación es que esta sustancia es el alma física que ha sido extraída de un sujeto. Entonces, ¿se quedan atrapados como caparazones sin alma para siempre? En realidad, SCP-158 es capaz de devolver la sustancia extraída a un sujeto en el que realizó una extracción. Sin embargo, si un sujeto de prueba, normalmente un miembro de la clase D, recibe su alma después de haberla extraído, todo depende de cualquier prueba que esté realizando la Fundación. Aquellos a los que se les devuelve el alma generalmente recuperarán el acceso a todas las funciones cognitivas y cerebrales superiores que habían perdido anteriormente, pero la velocidad a la que regresan puede variar según el sujeto. Reemplazar la sustancia de un paciente por la de otro también puede hacer que estos resultados sean diferentes. Y nuevamente, eso es si la Fundación SCP incluso se molesta en reemplazar el alma de un sujeto de prueba en lugar de simplemente dejarlo vacío. En realidad, es bastante aterrador pensar que la Fundación tiene la libertad y la capacidad de hacerle eso a alguien, quitarle todo lo que hace que alguien sea un ser humano solo para dejar su alma en un frasco mientras su cuerpo vacío vive sin pensamiento ni conciencia. Fue debido a la función única y anómala de SCP-158 que se propuso que el dispositivo se convirtiera en parte de un esfuerzo de investigación de la Fundación, con el nombre en clave de Proyecto Olimpia y supervisado por su investigador principal, el profesor Cain Pathos Crow, que tiene la cabeza de un Golden Retriever, pero esa es una historia para otro día. El objetivo final del proyecto era utilizar las propiedades anómalas de varios SCP para crear con éxito un humano artificial, que se convertiría en un activo potencial de la Fundación SCP. Como parte de una serie de experimentos del Proyecto Olimpia, el profesor Crow reunió a un grupo de personal de clase D para someterse a pruebas con SCP-158. Cada uno de estos individuos había sido entrevistado por el propio Crow y fueron seleccionados en función de los rasgos de personalidad y las características que al profesor le gustaba o pensaba que sería útil tener en el humanoide artificial de la Fundación. El grupo elegido por el profesor Crow presentaba una mezcla de sujetos de prueba masculinos y femeninos, ya que Crow creía que un alma trasciende la carne en la que está enterrada.
El objetivo principal del experimento era tratar de descubrir algunas de las funciones adicionales de SCP-158, básicamente llevando la máquina al límite, tratando de obtener más información sobre el dispositivo que habría estado contenido en las partes dañadas del manual del propietario. El profesor Crow había estudiado detenidamente las secciones que habían sobrevivido intactas, asegurándose de conocer toda la información disponible sobre SCP-158 por dentro y por fuera. Las instrucciones oscuras que pudo descifrar eran, según sus notas, incompletas en el mejor de los casos y francamente inútiles en el peor. Crow comenzó sus experimentos quitando el alma del primer sujeto y luego tratando de usar el dispositivo para hacer literalmente cualquier otra cosa con la sustancia extraída. A pesar de intentar todo lo que se le ocurrió, el profesor descubrió que era poco lo que el extractor de almas podía hacer con un alma una vez que había sido extraída, aparte de revertir el proceso y devolver la sustancia al cuerpo del que se había extraído. Al repetir esto con más sujetos de prueba de la clase D, Crow pudo aprender la secuencia de entrada exacta necesaria para revertir una extracción de alma, mientras que antes esto solo se había logrado a través de la suerte ciega. En su sexto experimento con SCP-158, el profesor Crow notó que había un breve periodo en medio de la realización de su función, en el que el dispositivo se detenía como si esperara más órdenes. Crow teorizó que esta pausa estaba allí para que se ingresaran secuencias adicionales a través de la consola de la máquina. Comenzó a quitar y volver a implantar la misma alma en el siguiente sujeto de prueba, tanto para practicar como para experimentar con los controles del extractor de almas. Al profesor le pareció extraño que, a pesar de lo que le estaba haciendo, la clase D sufriera pocos o ningún efecto secundario en su salud, a pesar de que su alma estaba siendo extraída y reemplazada continuamente. Luego, en el experimento número 11, Crow pareció romper esa pequeña pausa que SCP-158 tomó durante cada operación. Apareció una nueva lista de comandos en el monitor, como dividir, fusionar, eliminar aspectos, agregar aspectos y combinar aspectos. Al profesor le pareció que el dispositivo podría usarse no solo para eliminar almas, sino también para alterarlas. A través de sus experimentos posteriores, Crow aprendió que los aspectos que mencionaba la máquina eran elementos de la personalidad de una persona, como la fuerza de voluntad, la comprensión, la conciencia, la creatividad, la empatía, y el extractor de almas podría usarse para manipular y reescribir la identidad completa de una persona antes de volver a colocarla en su cuerpo. Sin embargo, esto requirió una cantidad considerable de pruebas, lo que provocó que el profesor Crow se sintiera cada vez más frustrado con el complejo funcionamiento del dispositivo. Eso fue hasta que finalmente se dio cuenta de que no era SCP-158 el que era demasiado complicado para su propio bien. La máquina intentaba cuantificar lo no cuantificable, explicar algo inexplicable, la naturaleza misma del alma humana. El profesor Crow comenzó a usar SCP-158 para modificar un alma compuesta, a la que se refirió como Sujeto Cero. Mientras trabajaba en él, se dio cuenta de que el alma misma parecía ser consciente de su entorno y poseía un nivel de conocimiento superior al de la mayoría de los investigadores de la Fundación, incluido el propio Crow. Ya sea por casualidad o entrometiéndose con SCP-158, el profesor había creado un alma que parecía existir en varios planos de existencia más allá del mundo físico que conocemos. El Sujeto Cero se había convertido en una conciencia sintiente incorpórea, una entidad que podía ver, oír, sentir y pensar sin la necesidad de una forma física o cuerpo para albergarlo. Se propuso que Sujeto Cero se convirtiera en asistente del profesor Crow, dado que le mostraba respeto y admiración por haberlo creado, casi como un niño que mira hacia arriba a una figura paterna. Todo lo que pidió a cambio fue que se le diera un nombre que no fuera Sujeto Cero. El profesor Crow le dijo a la entidad incorpórea que podía nombrarse a sí misma como quisiera. La Fundación planeó entonces que el alma compuesta, ahora conocida anteriormente como Sujeto Cero, fuera un componente del humanoide artificial del Proyecto Olimpia, siempre que su creación se completara con éxito. ¿No te encanta el final feliz? Ahora echa un vistazo a SCP-1386, Furgoneta de helados pensante, y SCP-261, Máquina expendedora pandimensional,
para ver más máquinas anómalas peculiares de la Fundación SCP.